Vamos a dar vamos a iniciar, perdón, con el panel de experiencias locales, el fomento de habilidades STEM, TIC y programación en Colombia. Este panel será moderado por Bárbara de Castro, quien es administradora de empresas y magíster en educación y desarrollo internacional de UCL Institute of Education. Tiene experiencia en coordinación y gestión de proyectos educativos dentro de diferentes organismos internacionales e instituciones de educación superior a nivel nacional e internacional, Colombia, Estados Unidos y Reino Unido. Actualmente es líder operativa del componente de formación para el proyecto Coding for Kids con el British Council en Colombia. Les recuerdo que todas nuestras sesiones tienen traducción simultánea, si desean escucharlo en español o si desean escucharlo en inglés. Ustedes simplemente deben dirigirse a la parte de abajo de Zoom, donde van a encontrar un icono como un mundito y seleccionar la opción que mejor les venga para apreciar nuestros paneles o espacios. También les recuerdo que a partir del hashtag numeral el futuro es ahora, vamos a encontrar también todo el espacio para que intercambiemos ideas, para que ustedes nos den sus preguntas, sus preguntas y sus apreciaciones, perdón, sobre todo lo que estamos haciendo en este momento aquí en nuestro encuentro. Así que bueno, creo que ya estamos preparados para este encuentro tan importante que tenemos el día de hoy. Y hago un llamado entonces a Bárbara, bienvenida y adelante. Hola Marce, buenos días. Muchas Buenos gracias días. por esta introducción y bueno, buenos días a todas las personas que nos acompañan el día de hoy. Me presento nuevamente, Bárbara de Castro, soy en este momento líder del componente de formación para el proyecto Coding for Kids. Bueno, creo que a lo largo de nuestro evento ya han podido escuchar información sobre diferentes iniciativas que se están llevando a nivel internacional, así como nacional. Hemos escuchado un poco de los protagonistas del gobierno de cuáles son esas políticas públicas alrededor de la formación en temas de pensamiento computacional y cuáles son esas estrategias. Ahora queremos darle una mirada un poco más local. En este sentido, hemos invitado para este panel a 4 personas que nos contarán sobre experiencias pedagógicas en áreas STEM, TIC y programación que se están desarrollando en diferentes partes del país. Entonces, le damos la bienvenida a Ana Leonor Rueda, secretaria de Educación de Bucaramanga, a Jaime Criales, gerente TICS de la Alcaldía de Barranquilla, Ulia Yamail, directora de Ciencias, Tecnologías y Medios Educativos de la Secretaría de Educación de Bogotá, y finalmente a Julián Echeverri, profesional de tecnologías para el aprendizaje del Parque Explora en Medellín. Muy bienvenidos a todos. Muchas gracias por acompañarnos. Quería entonces en primera instancia darles una breve introducción de nuestros panelistas el día de hoy. Comenzamos con Ana Leonor. Ana Leonor es nutricionista, dietista, egresada de la Universidad Industrial de Santander, la UIS. Ana Leonor es secretaria de Educación Municipal de Bucaramanga desde 2016. Se ha desempeñado como miembro de Junta del Hospital Psiquiátrico San Camilo, directora ad honorem de la Federación Santanderiana de ONG, miembro del Comité de Gremios de Santander, socia fundadora del Club Kiwanis La Hormiga y miembro de la Fundación Visión en Familia. Bienvenida, Ana Leonor. Con nosotros también está Jaime Criales, quien se ha desempeñado como director de tecnologías de los Juegos Centroamericanos y del Caribe. Desde el año 2006 ha trabajado en el área de las tecnologías en empresas como Sutec Holding LLC en Puerto Rico y Argentina, el Instituto de Tránsito del Atlántico y UT Semáforos, entre otros. Ha estado vinculada a la Alcaldía Distrital de Barranquilla desde 2018 y actualmente es el jefe de tecnología de la alcaldía. También nos acompaña Ulia Yemail. Ulia es profesional en finanzas y relaciones internacionales con especialización en políticas públicas y maestría en estudios del desarrollo. Ella cuenta con amplia experiencia en cargos de coordinación y dirección técnica, desde las cuales ha formulado, implementado y evaluado políticas públicas del sector educación, cultura y ciencia y tecnología. Actualmente se desempeña como directora de Ciencias, Tecnología y Medios Educativos de la Secretaría de Educación de Bogotá, desde donde lidera programas relacionados con bilingüismo, bibliotecas escolares y apropiación de ciencias y tecnología en los colegios públicos de la ciudad. Y finalmente, pero no menos importante, nos acompaña Julián Echeverri, quien es ingeniero electromecánico y profesional de tecnologías para el aprendizaje de la corporación Parque Explora.
Desde hace 9 años trabaja en procesos que buscan crear metodologías para desarrollar en el aula de clase la innovación educativa, el pensamiento computacional y el enfoque STEM. Julián lideró la comunidad de maestros amigos de Explora MAE, en la cual se exploran las diferentes formas de potenciar el trabajo STEM en contextos educativos. Entonces, muchísimas gracias a todos nuestros invitados. Hoy, como mencioné, nos van a contar un poco más sobre sus experiencias, sus iniciativas a nivel local, cuáles han sido esos principales retos que han tenido que enfrentar, los logros, aprendizajes y cómo han visto esta experiencia de replicar sus iniciativas en sus ciudades. Sin más preámbulo, quería invitar entonces a Jaime, que nos comparta un poco de esa información de lo que han venido haciendo desde la ciudad de Barranquilla. Hola Jaime, bienvenido. Hola a todos. Hola a todos, un saludo a los panelistas. En realidad muy complacido de poder compartir la experiencia, que creo que es la base básicamente de poder generar una ruta STEM y poder tener estrategias de aprendizaje, sobre todo de desarrollo computacional en los niños. Entonces, básicamente, quiero comentarles qué es lo que estamos haciendo por parte de Alcaldía de Barranquilla con esta iniciativa de nosotros. ¿Listo? Ok, nosotros primero lo que hicimos por directiva del señor alcalde, que yo creo que es lo primero que se requiere, que es una voluntad política como tal, y una voluntad no solamente de una administración, sino de ciudad, primero es poner todo en un nivel transversal y empezar a trabajar juntos como departamentos, como secretarías y oficinas, que teníamos ideas similares, podíamos poder generar una ruta o podíamos generar unos espacios en donde pudiéramos, en este caso, pues unir y que cada vez se va uniendo por obligación los temas que son de educación, formación y tecnología como tal. Y nosotros nos creamos unos espacios que son los Centros de Aprendizaje en Tecnología e Innovación, los CATIN, los cuales se están haciendo en conjunto con la Secretaría de Educación como tal. En realidad, ¿qué es lo que busca CATIN? Ya en los colegios privados en la ciudad, se están viendo que existen ciertas nociones de ingresar pensamiento computacional en los niños. Pero no estaba sucediendo lo mismo, pues obviamente porque en los colegios públicos, pues porque obviamente el factor base o lo que se estaba atendiendo en el factor base era cómo aumentar la calidad educativa. Entonces, los CATIN que buscan, primero, un libre acceso, dos, nivelar, como dicen en el fútbol, nivelar la cancha, en donde también los niños de las escuelas del distrito puedan también obtener esta información y puedan tener esta formación y estas capacitaciones, no necesariamente de una forma, digamos, de una forma convencional, sino también de una forma que se pueda divertir. Y básicamente empezamos a escoger estos puntos para poder tener una cobertura global. Actualmente, ¿qué encontramos en estos CATIs? ¿Qué tenemos? Uno, tenemos un libre acceso a Internet con los dispositivos como tal. Tenemos ya tutores, tenemos 2 tutores en cada uno de estos 8 CATIs. Tenemos convenios que ya en la siguiente diapositiva les comentaré. Y empezamos a unir fuerzas, la empresa privada, el distrito, la academia, para empezar a poder generar una ruta STEM en la ciudad. Obviamente también con el acompañamiento del Ministerio de Educación y también del Ministerio de las TICs. Y creo que estamos generando esta semilla ya en donde incluso hemos ido a colegios a dictar charlas
para convencer, obviamente, desde niños, desde alrededor de unos 6 años, hasta estos adolescentes que ya se encuentran en edad de escoger su carrera profesional. O obviamente poderse capacitar, obviamente, en asignaturas o en profesiones o en oficios que tengan que ver con desarrollo de aplicaciones. Hoy, ¿qué convenios hemos venido desarrollando en los CATIN? Pues hoy tenemos convenios con AWS, Amazon Web Service, con su programa Educate. Ya Fundación Movistar nos contactó, ya se firmaron los convenios también, y ahí tenemos también un componente, obviamente, de capacitación. Fundación Sésamo Workshop, también se unió a la causa. La semana pasada recibimos comunicaciones de Oracle, entonces lo que estamos viendo es que Sena también ya se acercó también a querer hacer parte del proyecto, y lo que estamos viendo es que más y más personas incluso se han ofrecido de voluntarios a dar a la causa, porque se ve la necesidad. ¿Y por qué se ve la necesidad? Primero, el mundo nos está llevando en que en el año 2035 el 70% de las empresas van a aumentar sus capacidades y van a aumentar sus utilidades solamente con la adopción de uso de tecnologías nuevas como inteligencia artificial para el desarrollo de sus procesos. Y creo que este es el momento adecuado, porque estos niños que hoy pueden tener unos 6 años, dentro de 10 años o 12 años que estén, van a estar en el punto exacto en donde van a poder ser desarrolladores en este caso. ¿Qué hemos logrado en este año de los CATIN? Ya hemos capacitado a 14,000 personas. Los niños no aparecían en la ecuación cuando existían estos sitios, pero eran solamente de diversión. Pero ya los niños empezaron a aparecer. Este último año hemos atendido ya 1,215 niños. Todavía no estamos diciendo que los estamos capacitando, estamos diciendo que los estamos entreteniendo en realidad. Pero ya aparecieron los primeros 1,200 niños. Siguen ya 266 emprendedores han llegado a los sitios a desarrollar algún tipo de contenido para sus emprendimientos. Entonces yo creo que vamos en muy buena ruta. Obviamente, ¿qué logros estamos teniendo? No nos quisimos quedar en solamente abrir los sitios y simplemente divulgarlo. Estamos yendo a cada colegio con el apoyo de la Secretaría de Educación. Vamos, les comentamos qué hacemos en los CATI, les llevamos casos de éxito, les llevamos juegos a los niños, y cada vez nos estamos dando cuenta que empieza a tener efecto. El mes pasado solamente se inscribieron 300 de estos niños a nuestros cursos. Incluso aprovechamos el periodo de vacaciones, y este periodo de vacaciones creamos unas vacaciones recreativas y, oh sorpresa, ya en estas vacaciones los niños o el grupo etario que más asistió a los CATI fueron niños. Y iban niños a jugar, y fueron a programar en Minecraft, fueron a programar en Roblox, o sea, fueron a divertirse completamente. Y cuando aprovechamos nosotros y hacemos unos test de pensamiento computacional muy cortos a los niños, y vemos que pasan los tests con notas mayores al 70%. Entonces yo creo que en realidad tenemos ahora todos los índices para poder decir que tenemos que empezar a aumentar la cobertura de esto. Y dos, que no basta solamente con generar de pronto el espacio, sino en poder como generar este ecosistema, porque es que el niño puede estar motivado, pero el entorno familiar también tiene que estar motivado para adoptar la idea. Y esto también se debe complementar no solamente con una etapa de docencia. Yo siempre he venido diciendo que el tema de tutoría tiene que tenerse muy en cuenta, porque las diferencias de edades sí empiezan a afectar cuando se le llega a un niño.
entonces siempre tener en cuenta que estos estudiantes que son de grado 10, grado 11, pueden convertirse en tutores de estudiantes o de niños de más corta edad, para que ese proceso de aprendizaje, en este caso en particular, pues sea de más fácil adopción, obviamente complementando todo lo que se dé en las aulas de clase, ¿no? Este es un proceso que hoy es complementario y que esperamos que en algún día, junto con nuestro proyecto de bilingüismo del distrito, se pueda obviamente articular, juntar y obviamente poder generar un ecosistema en donde obviamente nos lleve a poder desarrollar el pensamiento computacional ya a una escala mayor. ¿Qué retos de verdad nos queda en este tiempo de gobierno, que ya es menos de año y medio? Pues primero, ampliar la oferta. Ya pues nosotros pensamos que hicimos la parte piloto y fue un éxito. Obviamente seguir logrando alianzas y alianzas importantes porque y alianzas que te permitan que esto sea palpable para los niños, porque es que no debe quedarse, o sea, lo que no debe pasar es que el niño deje de pensar computacionalmente o solamente haga las actividades solamente cuando esté en un sitio. En la casa debe tener de pronto algunos kits o algunas herramientas que le permitan a él practicar en la casa, mostrarse a los papás, mostrarse a los sus vecinos, jugar con ese tipo de cosas para que obviamente este proceso sea más didáctico como tal. Otro reto, lograr alfabetizar adultos en estratos muy bajos es uno de los problemas muy grandes. Nos ha pasado que obviamente le tienen hasta miedo al computador, tienen miedo de dañarlo. Entonces, básicamente, esa parte también hay que llegar a ese núcleo familiar y hacer esta alfabetización digital y obviamente cerrar la brecha del ciudadano, obviamente la brecha digital, que es lo que todas las ciudades tenemos que en estos países como Colombia, pues tenemos que empezar a trabajar muy fuerte en esto. Las recomendaciones, de acuerdo a nuestra experiencia, primero, generar las alianzas correspondientes, ¿no? Para que esta oferta pueda llegar a la mayoría de los ciudadanos. Siempre nosotros, siempre tratar de que la innovación en este momento tenga ese aliado tecnológico. Esa promoción nunca debe acabarse como tal. Algo que definitivamente es el reto, o el reto y la clave, a su vez, es la articulación entre secretarías. Aquí puse, pues obviamente, en nuestra experiencia, la articulación en la Secretaría de Educación, pero entre más secretarías, obviamente, se junten, porque hay otra, por lo menos, como que nos está dando la mano ahora, que se llama Desarrollo Económico, pero esa articulación y esa estructuración es lo que nos va a llevar a que la estrategia, obviamente, sea más exitosa y obviamente la generación de una política de ciudadano TIC en donde desde primera infancia, pues obviamente ya hacer esa inmersión a la tecnología. A veces pecamos en decir una palabra que los ciudadanos o los niños de ahora son ciudadanos digitales o ya vienen con el chip y eso no es correcto. Los niños de estrato 3, 4, 5 y 6 sí pueden ser digitales nativos, pero los niños que nacen en hogares menos favorecidos obviamente no tienen acceso a estas herramientas y ahí es muy importante obviamente que desde allí, desde primera infancia, pues ya dar esas primeras nociones muy controladas obviamente sobre el ingreso a habilidades STEM o a desarrollo de habilidades STEM como tal. Básicamente esa es nuestra experiencia. Vale, muchísimas gracias, Jaime, por contarnos un poco más sobre las CATIN en Barranquilla. Me parece que suena como una experiencia muy exitosa, como podemos ver al final ahí las recomendaciones. Se nota que este tema de las alianzas que han generado, o sea, el trabajo conjunto con otras entidades de gobierno, o sea, no solamente locales, como mencionas tú, con la Secretaría de Educación, la Secretaría de Desarrollo Económico, sino también con MINTIC a nivel nacional y como mencionas, con la academia, con el privado,
los apoya mucho. Es interesante ver que están trabajando desde ya con los más pequeños, con los chiquitos, como para que ya entiendan la importancia de formarse en estas habilidades STEM y de pensamiento computacional. Entonces, muchísimas gracias por compartirnos esta experiencia desde Barranquilla. Listo. Seguimos entonces con Ulia. Ulia nos va a contar entonces sus experiencias desde la ciudad de Bogotá. Bueno, buenas tardes a todos. Buenas tardes, sí, ya casi. Muchísimas gracias y un saludo muy especial a los colegas que también están como presentando sus experiencias, y empieza a ser como muy valioso encontrar puntos comunes con cosas que ya mencionaba el compañero de Barranquilla. Nuestro enfoque, sin embargo, empieza a ser diferencial en la medida en que nosotros hicimos una apuesta desde Bogotá, desde el enfoque STEM. Desde el primer día de gobierno hubo una intención frente al trabajo que íbamos a desarrollar con este enfoque, entendiéndolo como la posibilidad de enseñar desde la ciencia, las tecnologías, la ingeniería y las matemáticas, pero sobre todo haciendo énfasis en las metodologías del aprendizaje activo, en la conexión de las escuelas con su entorno y con sus problemas, con su entorno, la creación de soluciones básicas que después empiezan a complejizarse, y el diálogo permanente con las comunidades de práctica, de manera que pudiésemos potenciar las competencias del siglo XXI. Esa fue nuestra entrada e hicimos una declaratoria, la primera ciudad que se declara Bogotá Territorio STEM, lo hicimos el año pasado, con una apuesta de ciudad colectiva, en donde orientamos una agenda que promoviera y facilitara la materialización de experiencias de aprendizaje STEM para desarrollar competencias ciudadanas. Y lo valioso de la declaratoria de Bogotá Territorio STEM es que lo hicimos con muchos colegas, con muchas entidades de carácter público, privado, de la academia, y hemos ido sumando distintas iniciativas para fortalecer la comprensión de lo que estamos entendiendo como Bogotá, un foco regional de desarrollo STEM. Específicamente, pues no me voy a concentrar en todo lo que hace como la dirección, pero nosotros hemos buscado desarrollar las competencias de la ciencia y la tecnología a través del fortalecimiento de los ambientes de aprendizaje. Y creo que ha sido fundamental lo que nos tocó vivir en pandemia para entender los ambientes de aprendizaje de manera mucho más amplia. Antes veníamos de seguir pensando una escuela tradicional mediada por las 4 paredes de la escuela, y de alguna manera parte de los aspectos positivos que nos dejó el aislamiento fue retarnos a pensar cosas distintas. Y eso no hay que desaprender. Creo que eso es como uno de los grandes aprendizajes de estos 2 años y medio, y es que la pandemia nos dio un empujón para ponernos mucho más en contacto con elementos de tecnológicos, por ejemplo, o con retarnos con metodologías híbridas, y el reto está en continuar ese proceso de aprendizaje. Nosotros hemos combinado una serie de acciones en materia de educación territorio STEM. Tenemos el Plan Saber Digital, que así como lo ha dicho la alcaldesa en distintos espacios, se trata de construir sobre lo construido. Plan Saber Digital es una de las apuestas que hizo Bogotá desde hace varios años, pero nosotros lo que hicimos fue potenciar algunos aspectos que considerábamos relevantes del acompañamiento a los colegios. Bogotá tiene 400 instituciones educativas, lo que lo hace mucho más retador en términos del impacto de la acción. También generamos las academias para la 4ª revolución industrial, convencidos de que hay una necesidad fundamental en capacitar el recurso humano, y eso lo hemos hecho de la mano con unos aliados. Ya más adelante les voy a precisar con qué aliados estamos trabajando. Las academias CESCISCO, que también es una iniciativa que tiene 20 años en la ciudad, no necesariamente ha sido tan mencionada o sale de manera permanente, pero tenemos un trabajo sostenido de 20 años con CESCISCO. Clubes STEM, lo hacemos de la mano con Maloca, que es el centro de ciencia por excelencia de Bogotá. Y ahí hay uno de los elementos de aprendizaje, y es cómo generamos alianzas también con otros lugares fuera de la escuela para que los estudiantes puedan ir a vivir otras experiencias de manera mucho más vivencial.
Este año también lanzamos las Olimpiadas STEM, que esperamos también sigan sostenidas a lo largo del año. Tenemos el uso y la apropiación de las TIC. Bogotá se comprometió en hacer una entrega de computadores y de tabletas con conectividad. Hemos superado los 10.000 entregas. Esto también nos ha significado todo un reto frente al uso de esa tecnología. Y también nos ha puesto otros retos. Otro reto de la pandemia es todo el aspecto socioemocional y cómo Internet seguro empieza a estar en un lugar de preponderancia distinto. Y finalmente tenemos todo el ejercicio de apropiación del conocimiento que pues, explora otros modelos y otros mecanismos, sobre todo desde la educomunicación, amparado en la sombrilla de Bogotá Territorio STEM. Aquí simplemente va a hacer zoom en algunos de los aspectos que ya les mencionaba. El de cuarta revolución industrial tiene que ver con la posibilidad de hacer un cierre de brechas de talento humano, a partir también de la demanda que estamos teniendo y de la organización y de la dinamización intencionada de la oferta. ¿Qué nos está pasando? Y creo que esto es común a todos los territorios, ya no me lo dirán los compañeros, pero tenemos escuelas bombardeadas de oferta. Entonces, lo que nosotros hemos tratado de hacer es como organizar rutas pedagógicas de manera que sea mucho más fácil, mucho más ágil para el usuario final entender qué es el plus que le están dando con ciertas rutas pedagógicas. Hemos llegado a 11.000 estudiantes participantes con aliados fundamentales, algunos comunes con Barranquilla, AWS, IBM, SENA, Microsoft, Compensar, Movistar, son algunos de los de Telefónica que nos han acompañado. También tenemos el Plan Saber Digital 4.0, como les mencionaba, que busca fortalecer estos ambientes de aprendizaje. Estamos llegando a 250 colegios. Esperamos el próximo año tener una cobertura sobre los 280 y hemos logrado impactar 1.340 docentes capacitados, 18.000 estudiantes y lo que también ha sido una práctica valiosa es la posibilidad de vincular a los cuidadores, padres, madres y cuidadores en estos procesos de apropiación digital. La ruta 100K, que es la entrega de dispositivos a los estudiantes. Aquí ha sido muy retador el uso efectivo de los dispositivos y el uso pedagógico y como una apuesta a la calidad educativa que tenemos que hacer. Estamos haciendo este proceso de acompañamiento de la mano con Microsoft y con AgriVoca y en este momento con Uniminuto. También tenemos el ejercicio que estamos haciendo de Cisco, las academias de Cisco. Ahí tenemos una oferta de cursos de formación en tecnología de redes, diseños y montajes de mantenimiento de computadores, cablado inalámbrico, ensamble, IT Essential, expertos en Internet de las cosas, entre otra oferta. Hemos logrado llegar en estos 2 años a más de 5.000 estudiantes. Y eso también nos ha significado reinventarnos, porque las academias venían siendo abordadas de carácter presencial, pandemia nos obligó a pensarnos otro esquema y nunca suspendimos la oferta que teníamos con Cisco. Tenemos las Olimpiadas STEM, este año fue nuestro primer año, esperamos que se vuelva sostenido para hacer nuestra primera salida, estamos muy satisfechos con los resultados obtenidos, estamos poniendo énfasis en algunas problemáticas de ciudad que queremos abordar con los niños y niñas. Lo estamos haciendo también de manera escalonada desde la primera infancia. Tuvimos 694 inscritos de 281 instituciones educativas, con la que hemos logrado impactar 3.192 estudiantes. Como unos aprendizajes de estos 2 años, yo creo que vale la pena mencionar la posibilidad que se tiene de experimentar distintas experiencias en la apropiación de acuerdo a las capacidades de las instituciones educativas, siempre teniendo una lectura contextualizada de qué es lo que queremos enseñar y cómo lo queremos enseñar. Y es una discusión que en este momento particularmente está muy en boga por cuenta de volver a estos aprendizajes esenciales. Y todo el ejercicio de pensamiento computacional, pensamiento crítico, empieza a ser unas habilidades que son necesarias en nuestros estudiantes, pero que además potencian otro tipo de aprendizajes. Asimismo, tenemos como aprendizaje la posibilidad de
de trabajar con alianzas estratégicas, ya lo mencionaba Jaime. Hemos tratado de cualificar esa relación de formación, experiencia, pilotaje con distintos actores del sistema, no solo público, privado, sino universidades, y eso también ha sido muy potente. En términos de retos, valdría la pena hacer unos esfuerzos mucho más intencionados frente a las estrategias de ciencia y tecnología desde la primera infancia, y ahí también estoy incluyendo el pensamiento computacional. La necesidad de vincular padres, familias y cuidadores como unos influenciadores importantes en el entorno del estudiante y que permiten o potencian el desarrollo de las habilidades de los mismos. Hay que visibilizar el trabajo de los docentes. Nosotros estamos trabajando en una red de docentes STEM que cada vez está tomando más fuerza, pero también nos ha permitido entender la gran riqueza de metodologías que se están aplicando en algunos colegios y que pueden ser replicables en otros. Y esa conversación entre pares ha potenciado otro tipo de escenarios de intercambio muy valiosos. Fortalecer el ecosistema de la innovación distrital desde más alianzas, y el desarrollo de procesos en clave de trayectorias completas. Nosotros lo vimos específicamente con una evaluación de impacto que hicimos con Academia Cisco, en donde hay una apuesta fundamental en que podamos generar esta trayectoria educativa, brindándole posibilidades de empleabilidad a los estudiantes que necesitaríamos como depurar, pero sobre todo generar oportunidades reales de empleabilidad y de cualificación de nuestros estudiantes. Y un tema que ha sido pues retador desde lo público desde siempre, y más en una ciudad tan grande como Bogotá, que tiene que ver con la escalabilidad de lo que nosotros estamos haciendo, la posibilidad de impactar y llegar a más estudiantes y a más colegios en la ciudad. Esto para decirles que ha sido 2 años de mucha intensidad, en donde tuvimos que retarnos también desde lo público para no perder vigencia, y que por el contrario, lo que nos hizo la pandemia fue poner el dedo en la llaga frente a elementos que eran fundamentales y que creo que tienen avances y que es importante reconocer, recoger, saber qué podemos replicar, qué no volveríamos a hacer y qué podemos hacer distinto, porque también desde este tipo de escenarios lo que necesitamos hacer es retarnos para innovar, para no seguir haciendo lo que venimos haciendo de manera permanente, sino para poder proponer cosas distintas. Hasta ahí dejaría pues, la presentación de Bogotá. Yo de todos modos los invito a que nos sigan en las redes. Nosotros tenemos la plataforma de redacademica.edu.co, en donde permanentemente estamos contando qué hacemos y ofertando en general lo que tenemos para la comunidad educativa. Muchísimas gracias, Julia, por toda esa información. Quería resaltar un poco cómo vemos las diferencias de las ciudades, o sea, el contexto de Barranquilla y el contexto de Bogotá claramente es muy diferente. Quería mencionar también lo que comentó Julia, que ya empezamos también a ver como esos puntos de encuentro de cuáles son como esos aprendizajes o recomendaciones en cuanto a trabajar en alianzas, por ejemplo. Y también una cosa que mencionó Julia, que es frente a la pandemia, que cómo vieron en la pandemia, cómo el reto de la pandemia pues sirvió como una oportunidad de mejora para reevaluarse, para encontrar como nuevas oportunidades y trabajos y actividades en torno al fortalecimiento de las habilidades STEM y TIC. Entonces, muchísimas gracias, Julia, por compartirnos la experiencia y las iniciativas implementadas desde Bogotá. Invito ahora a Julián para que nos cuente un poco desde Medellín y Parque Explora sus iniciativas y sus experiencias. Bueno, Bárbara, gracias. A ver, yo quiero comenzar diciendo que, dando un contexto, y es que mi experiencia, la experiencia que voy a traer acá desde la corporación, es muy diferente, es una experiencia muy diferente porque me siento vocero de los maestros, ¿cierto? Aquí para empezar a hablar brevemente, lo que quiero contar o quiero empezar, ¿por qué el Parque Explora? ¿Y por qué hago referencia a esto? Generalmente cuando me encuentro en este tipo de espacios o con personas para hablar del tema,
Me preguntan muchísimo, ¿por qué Parque Explora? Porque a veces se cree que Parque Explora es una entidad pública y no. Pues nosotros no hacemos parte de ninguna entidad pública, no somos un lugar público, somos una sola corporación privada sin ánimo de lucro, donde hemos venido trabajando y nos hemos venido acercando muchísimo al aula de clase. Y eso es importantísimo porque eso hace parte del camino que hemos venido recorriendo. Nosotros venimos trabajando desde hace mucho tiempo. Yo coloco esta línea del tiempo para entender el porqué y el porqué de la experiencia que más adelante les voy a contar. Y es que nosotros venimos trabajando desde el 2006. Y esto es muy particular porque venimos dando como maestros desde el 2006. Pero el Parque Explora se abrió en el 2007. Entonces eso parecería contradictorio porque nosotros vamos a cumplir en diciembre 15 años desde que abrimos las puertas como museo, pero desde el 2006 veníamos ya trabajando con maestros. ¿Y por qué? Porque en ese lugar donde hoy está el Parque Explora Medellín, los invito también a visitar, un lugar muy bonito, donde estaban construyendo eso se acercaban muchas personas, muchos maestros interesados en educación, personas interesadas en temas educativos, a saber qué iba a pasar allá, sabían que era un centro de ciencia y tecnología. Y esos maestros que iban a visitar ese lugar crearon lo que nosotros llamamos MAE, que es Maestros Amigos de Explora, Maestros Amigos del Parque Explora. Y esos Maestros Amigos de Explora se reúnen desde 2006 hasta hoy todavía. Tenemos ya 16 años trabajando con los maestros MAE y nos ha permitido entender una cantidad de procesos y de cosas, sobre todo educativos, de lo que está pasando en el país. Yo aquí coloco una línea del tiempo muy rápida, la voy a ir contando porque esto tiene mucho que ver con la experiencia que ahorita les voy a contar. Y fue más o menos, coloco algunos hitos. En 2010 empezamos, 2010, 2011 empezamos a vender o a promocionar cursos propios y con aliados de astronomía y de biodiversidad. Por ahí en el 2013 empezamos a hablar de robótica educativa y cómo podíamos hacer enlaces con programas con la alcaldía y con otras entidades. Por allá en el 2015 empezamos a hablar de STEAM en Explora, empezamos como, venga, eso que tiene, eso se ve como interesante, pero no lo tocamos como un tema principal, pero empezamos a mencionarlo en muchas cosas. Por allá en el 2007 creamos un área de educación y desarrollo escolar, que eso es importante tenerlo como hito, porque nos especializamos en hablar de educación y tener una línea educativa, que eso era muy importante. Anteriormente, antes del 2017, llegaba un proyecto de educación y buscaban las personas del parque que estaban mejor preparadas para ese proyecto. Después creamos un área de educación que eso nos permitió llevar una misma línea de trabajo y hasta el momento ha funcionado muy bien. En el 2018 coloco este hito y es que Medellín se declara territorio STEM+H. Esto nos da a nosotros otra mirada diferente y nos obliga a introducir el STEAM y empezar a averiguar como área de educación esto que tiene que ver y esto que va a traer. Y por allá en el 2019 lo resalto, un hecho categórico y es la alianza entre el Ministerio de Educación Nacional y el Parque Explora, que se consolida con un proyecto que llamamos Supernova. Eso tiene una cantidad de tentáculos, entre ellos campamentos, talleres, retos, que se han hecho y unas fichas y demás que se han hecho a nivel nacional y que nos han dado a nosotros muchas experiencias. Eso como que nos enseñó muchísimo ese proyecto. Y a raíz de ese proyecto y de lo que nosotros veníamos conversando antes, creamos, o enfocamos una de estas comunidades maestros amigos de Explora, que empezó en el 2006, a hablar de STEAM. Y eso nos cambió completamente la vista, y le cambió la vista a los profes que venían participando en MAE, en cómo íbamos a asumir todo este tema. Desde el 2019 venimos trabajando el enfoque STEAM. Aquí hay algo que quiero resaltar, y es que cuando empezó la pandemia, ahorita lo decíamos, eso fue un reto, una cantidad de dinámicas que iban cambiando, y nosotros lo que descubrimos fue que en principio nos alertamos, decíamos como, uy, la pandemia, ¿qué vamos a hacer? Y después esto nos abrió completamente el mapa porque nos permitió tener maestros de todo el país. Como MAE era presencial, los maestros de Amigos de Explora se reunían en el parque en Medellín, nosotros empezamos a abrirnos virtualmente. Y eso nos dio, nos abrió la ventana para conocer profes de Bogotá, de Popayán, de Pereira, de Cali, de Bucaramanga, Montería, Cartagena, hasta un profe de Panamá que se conectaba. Entonces tenemos una cantidad de panorama, un panorama nacional que nos ha permitido entender muy bien el STEM desde el 2019-2020 que lo venimos trabajando. ¿Qué logros hemos tenido en esta comunidad o qué hemos detectado? Y aquí lo digo, soy como un vocero de los profes porque esto lo socialicé con ellos y llegamos a estos logros y estos aprendizajes que son súper importantes de este tipo de procesos. Creamos es un logro importantísimo, una red de maestros a nivel nacional. Yo creo que son muy pocas y sobre todo con esa alianza que hay entre ellos. Compartir los conocimientos es muy necesario y lo logramos hacer desde mayo, lo estamos haciendo todavía.
Aprender del docente. Aquí yo resalto esto del contexto que ahorita lo decía Bárbara antes de cuando me da la introducción, y es importantísimo hablar del contexto porque nos dimos cuenta que lo que estábamos haciendo, los proyectos que hacían los profes, que eran muy valiosos en, no sé, en Medellín, en Bogotá, no aplicaban para un profe de Popayán o de una vereda. ¿Por qué? Porque Pero nos es que dábamos son cuenta vulnerables. que no cambia, que cambia completamente la vida. ¿Perdón? Manny, Bueno, también aprendimos, otro de los logros es entonces, aprender, ¿me escuchan no, bien? esta Esto- China de abajo de Hacienda, lo que reporta con Hacienda. Bueno, continúo, eso pasa mucho en la pandemia de la virtualidad. Bueno, les sigo contando. Aprender del error como parte fundamental del crecimiento, y nos damos cuenta que estos profes que están en MAE son pioneros del tema STEAM. Esto no fue como que cualquiera, o sea, que ellos lleven un proceso súper largo, 15 sino que eran días algo, bueno, ya. profes Entonces, 15 pioneros. días. Y eso No podemos conlleva hacer ninguna a... No digo yo en el requerimiento. ¿Alguien puede, Perdón, para- Ana Leonor, tienes el micrófono abierto. Por eso lo podemos hacer el lunes, ¿sí? Tan linda. No la molesto, no la molesto. Un segundo. Bueno, dale. Si nuestro equipo técnico puede hacernos el favor y mutear a Sí. la doctora Ana Leonor un momentito. Bueno, pero yo creo que ya va un poquito la voz. Voy a ir continuando. Entonces, aprender un poquitico porque esos profes tuvieron, como pioneros, han tenido una cantidad de errores que para nosotros no son errores, nosotros los llamamos aprendizajes. Y eso es súper importante por lo que decía ahorita, lo que hablaba también Ulay, y es que tenemos que aprender de eso que ya han hecho. O sea, hay cosas que ya han hecho en otras ciudades y eso es importantísimo que eso quede en algún lado. Eso ahorita va a estar en la parte de aprendizajes. Aquí coloco rápidamente una cantidad, son 11 proyectos que hemos trabajado con los profes MAE que tienen que ver con el enfoque STEM, STEAM. Eso es importantísimo porque tienen diferentes niveles, esto hay que entenderlo por niveles y hemos logrado manejar el STEM desde diferentes puntos. ¿Qué retos tenemos o qué retos hemos detectado con los profes? Yo lo coloco como dos tipos de retos. Uno, aprender de los demás. Chile, México, países que tienen un rodaje que nos llevan como una ventajita en esto del STEAM. Importantísimo aprender lo que ellos han hecho en transformación escolar, en aprendizaje activo contextualizado, apoyo a los docentes, construcción de una cultura STEAM, que yo creo que esto es importantísimo hacerlo. Acá ustedes lo han hablado mucho, la articulación de los esfuerzos público-privados. Eso es importantísimo con los profes porque a veces hay muchas ideas, pero no hay cómo llevarlas a cabo. Y yo creo que a veces falta de socializarlo, porque yo creo que esto nos sirve a todos, tanto a la parte, a la empresa como a la educación. Entonces es muy bueno hacerlo. También tenemos otros retos que son ya como enfocados a potenciar esos maestros transformadores que tenemos en las comunidades, y no solo en esas, sino en todas las comunidades de maestros, con varios que nosotros tenemos, entre ellos asegurar la construcción de un conocimiento actual, donde el referente o el principal líder de ese conocimiento sea el estudiante, que eso es importantísimo. Acá los profes también nos contaban que para ellos es importante, uno de esos retos que tenemos, que también lo coloco acá en las recomendaciones, es que como que la parte directiva también piense en pro de los maestros. A veces los maestros tienen muchas ideas, pero los cortan un poquitico los directores, los rectores con el plan de trabajo, con las secretarías de educación. A veces nos recortan un poquitico con el pensamiento, con qué tienen que dar en el aula de clase, y como que no se pueden abrir mucho los maestros. En las recomendaciones, yo las dividía o las dividíamos en estratégicas y pedagógicas. Y en las estratégicas, conocer y hacer seguimiento de los logros del enfoque STEM, divulgar los logros y las iniciativas. Esto para mí, estos dos los unifico y son importantísimos porque los maestros nos dicen, mira, todo lo que hemos hecho, o sea, tener 11 proyectos en 2 años, en 2, 3 años que venimos dando con ellos, 11 proyectos son súper importantes. Pero yo le pregunto a Blay, a Bárbara, a Jaime, a los que nos acompañan, ¿cuáles de esos proyectos conocían? ¿Cierto? Y hay unos de Cali, hay de Bogotá, hay de Pereira, hay uno de Popayán, y no se conocen porque no se divulgan, no tenemos como la forma de divulgarlos a nivel nacional. Y es súper importante divulgar eso porque eso nos va a permitir entender que hay otros profes que pueden estar haciendo lo mismo y que no caigan en los aprendizajes que nosotros ya caímos. Entonces es importante hacer ese seguimiento y divulgar ese tipo de temas. Bueno, recomendaciones pedagógicas, lo que les decía, que las directivas den prioridad al enfoque STEM.
apoyar esos maestros transformadores y los programas que trabajan con ellos, ¿sabes? Yo se los digo desde como parte de la corporación. Es muy difícil sostener un proyecto como este. Nosotros llevamos 16 años con MAE, pero llegaba la pandemia, un museo que se cerró, un centro de ciencias cerrado, y esto conlleva un presupuesto importante. Entonces decíamos como, bueno, ¿cómo vamos a mantener eso? Y es difícil hacerlo porque a veces no encontramos los aliados para hacerlo. Listo, ya como para ir finalizando, obviamente no quiero dejar, vuelvo y lo digo, agradecerle a los profes que han estado en la comunidad permanentemente, a los profes que sacan su tiempo porque esto es voluntario, nosotros no tenemos ninguna alianza pública para esos maestros, y ellos han estado nutriendo muchísimo todo esto en la información del STEM. Cuando yo hablaba de esto en la red latinoamericana de STEM, para nosotros era importantísimo estas lecciones de los maestros, porque a veces nosotros lo vemos desde la parte institucional y no hablamos con los protagonistas, y eso es súper importante escucharlos y hablar con ellos. Ya les recuerdo, para finalizar, el que esté interesado en ingresar a MAE, a las comunidades de maestros amigos de Explora, pueden encontrar la programación en la página de Parque Explora o en los correos comunidades.mae@parqueexplora.org o en mi correo julian.echeverri@parqueexplora.org. Ya para finalizar, gracias. Muchísimas gracias, Julián. Muy interesante ver, entonces, no solo desde Medellín, pero también como de la parte privada, como dices tú, de pronto hay una idea errónea de que Parque Explora es una entidad pública, pero no, es como les comentaste, es una entidad privada. Sin embargo, tienen alianzas con muchas entidades del sector público y demás. Me gusta mucho lo que mencionaron en cuanto a los maestros. No podemos hablar de fortalecer habilidades STEM y TIC y fortalecer a nuestros estudiantes sin hablar primero de nuestros maestros. Y muy interesante también ver cómo la pandemia nuevamente surge, el tema de la pandemia, cómo eso se volvió como una oportunidad para ampliar la cobertura. Estaban trabajando inicialmente en Medellín, cómo Parque Explora se volvió esa comunidad para los maestros en Medellín, y a partir de la pandemia pues se abrió a partir de todo el país. Hay que tener en cuenta el contexto como mencionaste. Entonces, muchísimas gracias por compartir esta gran iniciativa que vienen implementando desde Parque Explora. Y finalmente, me voy con Ana Leonor para que nos cuente un poco de su experiencia desde Bucaramanga. Bienvenida, Ana Leonor. Tienes el micrófono apagado si estás hablando, no te escuchamos. Ana Leonor. Oye, sí. Bueno, muy Ahora. buenos días a todos. Muchas gracias. Quería confirmar si ya están viendo la Sí, presentación. perfecto. Bueno, Ahí pues está. básicamente, y agradecer la invitación, Bárbara, y saludar pues a mis compañeros de panel, y un poco pues contarles en qué va nuestra ciudad. Nosotros hemos venido en un proceso, yo llevo ya, y lo mencionaba, 6 años en la Secretaría de Educación, y hemos venido pues construyendo sobre lo que encontramos y lo que ha desarrollado el municipio y el sector oficial quizás desde hace 20 años. Y justamente en el marco de nuestros 400 años y en ese trabajo que hemos hecho con el señor alcalde de que Bucaramanga sea esa ciudad inteligente, educada y transparente, pues bueno, contarles básicamente que educación es una secretaría muy juiciosa. Avanzamos en las metas del plan de desarrollo todos estos 3 años. Bucaramanga pues obviamente es un referente de calidad educativa en pruebas, las pruebas de estado, en las pruebas saber. Estamos trabajando de manera intensa en temas de inclusión educativa. Contamos con el programa de alimentación escolar, el transporte escolar, la vigilancia, la aseo, o sea, con la planta docente administrada desde el primer día de clase, facilitando a los rectores también todas sus tareas y toda la administración de sus sedes educativas. Cumplimos con mejoras en infraestructura educativa, en cobertura. Tenemos, y aquí hay que decirlo, un rezago después, digamos, de todos estos 2 años que hemos vivido, 2020-2021,
en temas de pandemia, pero pues ahí seguimos adelante en temas también de bilingüismo, de educación superior. La Secretaría de Educación es una secretaría que tiene sus macroprocesos certificados por ICONTEC, y nos propusimos con el señor alcalde un reto. En la administración anterior fue muy complejo por temas presupuestales de caja del municipio, adelantar ese esfuerzo importante para contar, para cerrar esa brecha digital y de tecnología. Y en 2019 terminamos la administración contando con un equipo de cómputo por cada 11 estudiantes. A hoy estamos ya, digamos, con unas inversiones muy importantes de más de 9.000 equipos de cómputo, con aliados como Computadores para Educar. Ya hoy logramos llegar a un equipo de cómputo por cada 5 estudiantes y vamos a finalizar la administración con la meta que tenemos de un equipo de cómputo por cada 3 estudiantes. Sin embargo, cuando miramos en el sector rural, ya tenemos un equipo de cómputo por cada 1.7 estudiantes, porque esta administración tiene claro que hay que cerrar también las brechas entre el sector educativo rural y el sector educativo urbano. Y aquí pues mencionarles, hemos entregado 9.254 equipos de cómputo, todos cuentan con los programas del Ministerio de Colombia Aprende, y ahí también pues viene el gran desafío de la apropiación de los maestros para que en el aula pues se desplieguen, digamos, todas estas potencialidades y posibilidades para nuestros estudiantes. Y efectivamente pues una ciudad que avanza en términos digitales, de contar con señal Wi-Fi para todos sus habitantes. El tema de la conectividad educativa es clave. Esta conectividad hoy en día logramos tener ya todas las 120 sedes educativas conectadas, 106 de ellas con recursos del Ministerio de Educación Nacional y de la Secretaría de Educación, 11 en el programa que adelantó el Ministerio, las TIC garantizados todas en el sector rural hasta 2030 la conectividad, y 3 en un convenio que tenemos con una de las empresas pues, que ofrece este tipo de servicios. Y lo más importante, entre 2020, 2021 y 2022, pues hemos mejorado los anchos de banda, hemos mejorado la infraestructura, llegamos por fibra óptica en el sector urbano y por radioenlace en el sector rural, porque efectivamente, y alguno de mis compañeros lo mencionaba, pues en la pandemia fue evidente que requeríamos tener todos estos procesos de conectividad vigentes, y nuestra tarea y nuestro reto es que a partir del 1 de enero del 2023 y utilizando todo el cableado que tiene la ciudad, o sea, es un tema de cableado de fibra óptica que ya está, estamos atendiendo en este momento lo que denominamos la última milla para poder llevar este cableado a las puertas de las sedes educativas, y a partir de enero de 2023 contar con señal de manera permanente los 365 días del año, y no solo con temas, digamos, educativos formales, sino también con una oferta en la que vamos a estar trabajando con entidades como el Instituto Municipal de Cultura, con el Instituto de Deporte, con Desarrollo Social, con Salud, con el SENA, pues haciendo una oferta de valor importante para la comunidad bumanguesa. Y aquí pues básicamente, o sea, siempre estamos en contacto con los ciudadanos, estamos contando en qué vamos, y el programa central y más importante que tiene Bucaramanga es todo el modelo de formación STEAM. Tenemos hoy en día ya 10 aulas STEAM en 10 sedes educativas. Estuvimos revisando cuál debería ser el modelo pertinente, si contar con unos centros donde fueran los estudiantes, pero finalmente nos fuimos por hacer todas las adecuaciones físicas, la compra de todo los equipos, los software, pero lo más importante, la formación a rectores y a maestros de estas 10 sedes educativas, donde tenemos todo lo que tiene que ver con tecnología de manera transversal, pero también temas como diseño gráfico, la parte artística, desarrollo de software, de música, etcétera. Y
Este año completamos con 5 nuevas aulas y vamos a finalizar la administración con 30 aulas, tienen 30 sedes educativas de la ciudad. Y aquí pues básicamente contarles cómo hemos hecho todo este despliegue. El programa pues tuvo algunas dificultades en temas de cuando estuvimos en pandemia, porque realmente su uso y apropiación se inició de manera plena a partir de este año. E insisto, pues hemos tenido apoyo permanente, computadores para educar del Ministerio de las TIC, de la Cámara de Comercio de Bucaramanga, y adicionalmente a esto, pues complementamos también con una completa dotación de Lego para 24 sedes educativas. Bucaramanga cuenta con el programa municipal de ludotecas, 5 ludotecas, donde los niños se acercan con sus padres y con sus cuidadores y pueden a través del juego empezar a tener apropiaciones en todos sus procesos cognitivos. Y seguimos avanzando. Entonces, como les comentaba, tenemos, por ejemplo, estas aulas STEAM que tiene Bucaramanga se han desarrollado de manera personalizada, se han co-creado con los rectores y las comunidades educativas, con los maestros, con los estudiantes, de acuerdo también a la articulación que tiene cada una de la educación media con la educación superior. Y allí pues cada aula pues tiene una particular definición. Por ejemplo, en esta sede educativa Jorge Ardila Duarte, su especialidad es temas artísticos, formación en danza, en teatro, en música, así que la especialidad del aula de Jorge Ardila Duarte justamente es la de producción musical, con ambientes que también han sido trabajados, como lo mencioné anteriormente, con el taller municipal de arquitectura y con la Secretaría de Educación. Y eso pues nos permite mostrar que Bucaramanga pues avanza en temas de formación STEAM, y seguimos haciendo un proceso de capacitación con los maestros y maestras del municipio, porque pues estamos convencidos que es a través de este tipo de estrategias que podemos seguir elevando el nivel de calidad de nuestro municipio y cerrar la brecha entre la educación pública y la educación privada. Básicamente, creo que este es el gran ejercicio que ha hecho nuestra entidad territorial, dedicando recursos importantes, esfuerzos importantes y con aliados que también nos permiten pues desplegar acciones para atender en 47 instituciones educativas oficiales, 121 sedes, cerca de 37,000 estudiantes y 3,000 maestros, pues todo el trabajo a través del modelo STEAM y trabajo basado en proyectos, que efectivamente nos permitió en su momento pues salir adelante en la época en que estuvimos en educación en casa. Este creo que es el resumen que podemos hacer de la gestión de la educación pública en nuestro municipio. Muchas gracias. Ana Leonor, muchísimas gracias por compartir esa información sobre Bucaramanga, sobre las metas alcanzadas en los últimos años. Interesante ver cómo lo que menciona sobre el cierre de las brechas entre lo rural y urbano, lo que han hecho en cuanto a entrega de equipos, a mejorar la conectividad de la ciudad en general, y bueno, teniendo en cuenta claramente el tema de infraestructura, entre otros temas, y qué bueno ver lo de las aulas STEM, aulas TEAM que están haciendo en la ciudad, y bueno, números de impacto claramente muy impresionantes. Yo creo que ya nos pasamos un poco de tiempo, entonces quería nuevamente agradecerles a todos. No tenemos ninguna pregunta sobre el panel, pero nuevamente quería agradecer a todos y todas, a todas las personas que nos acompañan en la sesión de hoy. Muchísimas gracias nuevamente. Qué interesante conocer las experiencias de Barranquilla, de Bogotá, de Bucaramanga, de Medellín, cada una como con un enfoque desde el contexto de la ciudad. Conocer también cómo los retos que nos trajo la pandemia se convirtieron en oportunidades. Entonces, nuevamente, muchísimas gracias por compartir su información. Espero que haya sido muy útil para todas las personas que nos acompañaron el día de hoy. Una feliz tarde para todos.